Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Nos acompaña en esta oportunidad Cristina Villarreal Velázquez. Recientemente fue incluida en la lista de las 100 personalidades más influyentes de 2022 por la revista Time. El motivo escogido por esta publicación estadounidense es su compromiso y su liderazgo en la despenalización del aborto en Colombia. Cristina es psicóloga y una de las pioneras de Causa Justa por el Aborto. Estamos hablando de un movimiento conformado por más de 100 organizaciones y cerca de 130 activistas que lograron que la Corte Constitucional colombiana despenalizara la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Y no fue la única colombiana en integrar esta lista, porque la acompaña su compañera de activismo, Ana Cristina González Vélez. Cristina Villarreal, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muchas gracias, Santiago, a ustedes por su interés en este tema. Gracias a usted nuevamente. Usted ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Qué representa este reconocimiento para usted? Así es, yo tengo más de 30 años trabajando en este tema de la interrupción del embarazo. Yo empecé trabajando en la prestación de los servicios hace muchos años, cuando todavía la ley en Colombia prohibía totalmente el aborto. Entonces, en esa época lo que hacíamos era atender mujeres que ya llegaban con un aborto iniciado, prestándoles un servicio dignificado, humanizado, centrado en sus necesidades. El reconocimiento, pues, es un inmenso honor estar en esta lista, y yo recibo el reconocimiento en nombre de las miles de mujeres que han tenido que sufrir, enfermar y morir por cuenta de abortos mal practicados en este mundo y especialmente en Colombia. Cristina, la activista irlandesa Alva Smith escribió, ¿no?, en la publicación de Time que tanto usted, ¿no?, como Ana Cristina González, para legalizar el aborto en Colombia, fueron directo al lugar que era el obstáculo, ¿no?, en referencia a la Corte Constitucional. ¿Por qué fueron a la justicia y no al Congreso? Pues en Colombia, desde el año 79, se han intentado en muchas ocasiones, a presentar iniciativas ante el legislativo, y ninguna de ellas ha prosperado. Es decir, que llevamos prácticamente más de 40 años con esa intención, pero nunca lo logramos. La primera vez que en Colombia se despenalizó parcialmente el aborto, cuando en el año 2006 la Corte Constitucional también aceptó 3 causales para la despenalización, pues nos dimos cuenta que esa era una opción, que desafortunadamente en Colombia el Congreso no es un Congreso que haya respetado los derechos individuales, y en temas como el aborto, en temas como la orientación sexual, en temas como la eutanasia, siempre ha sido la Corte Constitucional la que nos ha mostrado un respeto mayor por los derechos de las mujeres, y por eso resolvimos desde el movimiento Causa Justa que por ahí había que intentarlo, y por fortuna lo logramos. En la publicación de Time, Smith también destacó, y la voy a citar, ¿no?, que para lograr la despenalización, a pesar de la influencia de la derecha religiosa del país, tuvieron que pensar estratégicamente y lo hicieron desde un comienzo, ¿no? ¿Cómo se logró colocar la discusión sobre el aborto en la agenda de discusión en un país tan conservador como Colombia? Primero, fundamental lo que muchas denominan la despenalización social, ¿verdad? De acuerdo, esa es todavía una tarea pendiente. La despenalización social completa es una tarea pendiente, y ese es uno de los retos que nos quedan. Colombia efectivamente es un país conservador, pero es un país que, como digo, tiene unas cortes, y una corte constitucional en particular, muy liberal en estos temas, por fortuna. Y digamos que las estrategias, nosotros lo que resolvimos fue, después de que en el 2006 se despenalizó el aborto en estas 3 causales, desde la organización y el colectivo que nosotras representamos, que es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, donde se gestó la idea del movimiento Causa Justa, y por eso las dos somos las pioneras. En ese lugar nosotros empezamos a trabajar desde el mismísimo día del 10 de mayo del 2006 por la implementación en Colombia de esas 3 causales y lograr que eso se volviera una realidad.
Sin embargo, durante los 16 años que pasaron, empezamos a ver claramente que todo el tiempo las mujeres enfrentaban barreras en el sistema de salud para poder tener acceso real y concreto a los servicios. Entonces, como decimos nosotros durante 16 años le apostamos realmente y de manera comprometida y leal a esa opción de la despenalización parcial, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente, de que las mujeres seguían siendo criminalizadas por abortos y por lo tanto volvimos a nuestra misión inicial, que desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres nos habíamos propuesto desde que la fundamos en el año 98, que era lograr esta despenalización total. Entonces, construimos más de 90 argumentos que conversamos con muchos actores en el país, desde medios de comunicación, opinadores políticos, personas del Congreso que eran amigables a esta causa, con las mujeres. Logramos también convocar un movimiento de mujeres jóvenes que se tomaron las calles y eso también contribuyó de manera muy decisiva a que la Corte, creemos, hubiera tomado la decisión que tomó. Un enorme trabajo, Cristina, y desde las bases. Hablemos ahora de un tema que también es mencionado en la publicación de Time. Hablemos del momento que atraviesa Estados Unidos, ¿no? Con la Corte Suprema que pretende revertir el derecho al aborto en lo que sería una decisión histórica, ¿no? Y estamos viendo a lo largo de estos días símbolos de la lucha pro aborto por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo que son sudamericanos y que llegaron hasta Estados Unidos, ¿verdad? Vimos los pañuelos verdes en el puente de Brooklyn, en las Estatuas de la Libertad, incluso en las afueras del Congreso. ¿Qué siente usted cuando ve la marea verde en el norte del continente? Y es clave, ¿verdad?, esa articulación entre los movimientos de mujeres de todo el mundo. De acuerdo. Pues nosotros en Colombia durante muchos años estuvimos inspiradas en nuestra historia en lo que había sido los logros de los Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema de Roe versus Wade, y fue nuestra fuente de inspiración por muchos años. Ver ahora que esa decisión está peligrando como está peligrando, pues es muy sorprendente. Sin embargo, también entendemos que fueron muchos años de estos movimientos antiderechos que se han ido posicionando y quizás un poco de confianza que tuvo el movimiento pro despenalización en el país de que esto no podía suceder, y estamos viendo esta situación tan difícil. Como lo dice la revista Time en la publicación, para nosotras es también un honor ver que nuestra lucha puede ser una fuente de inspiración para otros países que nunca han tenido una despenalización ni parcial, ni total, ni nada parecido. Y ahora que estemos teniendo esta suerte como de solidaridad internacional de la que habla la publicación, y que se ve en ejemplos como los que usted acaba de mencionar en los Estados Unidos, pues digamos es una fuente de preocupación saber que eso está pasando, pero también de alegría de saber que este es un movimiento muy fuerte que está atravesando todo el continente, y eso nos da más ganas de seguir luchando y de seguir logrando cosas, no solamente para Colombia, sino para otros países. Cristina, volvemos para Colombia nuevamente. El país está a las puertas de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el debate sobre feminismo se metió de lleno en la carrera electoral. Estamos hablando ahora de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que llegan a este balotaje con visiones a priori totalmente antagónicas, ¿verdad? Este último ha tenido, de hecho, frases con una gran carga de misoginia. ¿Temen ustedes retrocesos quizás en derechos conquistados? Pues digamos que yo siempre digo que la batalla por la despenalización del aborto es una batalla que nunca se gana del todo, y hay muchos ejemplos en el mundo. El de Estados Unidos pues es el más reciente, pero muchas veces en el mundo desafortunadamente cosas que se logran, se da un paso adelante y luego se retrocede uno o dos pasos. Entonces, más que temamos retrocesos y no creemos que se vayan a dar retrocesos pronto, sabemos que nuestro reto está en vigilar muy fuertemente lo logrado,
en protegerlo de muchas maneras, entre ellas a través de la despenalización social de la que hablábamos al comienzo. Cristina, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de realizarle la siguiente pregunta. Usted hizo referencia hace unos momentos a la importancia de la movilización social, ¿verdad? Esto es clave en cualquier proceso de despenalización del aborto, ha quedado demostrado en todos los países donde se logró. Ahora, ¿cómo fue lograr esto en un país como Colombia, que quizás, a diferencia de otros de la región, no tiene una trayectoria, una cultura tan fuerte, ¿no?, de movilizaciones? Pues eso fue muy emocionante y para mí personalmente sorpresivo. Yo, como usted muy claramente lo menciona, veía en el pasado como en otros países, Argentina y Chile, diría que los ejemplos más fuertes, nos mostraban unas calles llenas de mujeres reclamando y exigiendo por sus derechos. Y eso no sucedía en Colombia. De todas maneras, esto se da también en el marco de un país que en el año 2021 tuvo muchísimas movilizaciones, no Sí. solamente en este campo, sino en muchos otros campos, por toda la situación social y política que está viviendo este país. Y digamos que en ese ámbito y en ese entorno surge entonces la movilización social también de la marea verde en Colombia, cosa que nos emociona mucho y repito que creo que ahí estuvo muy buena parte del éxito también y por eso a esa movilización social y a esas mujeres jóvenes y al movimiento de mujeres en general le debemos este reconocimiento también. Cristina Villarreal, muchísimas gracias por este tiempo en France 24 en español. Ha sido un placer dialogar con usted. Gracias, Santiago. Gracias a usted una vez más y a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Sigan junto a nosotros.